Un saludo muy especial en esta hora para todos aquellos que están atentos a la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio de el libro a los Hebreos y estamos en el capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 14, 15 y 16, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado Dios, clamamos a ti, Señor, para que tu palabra, Señor, traiga iluminación a nuestro entendimiento a través de tu precioso Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, sea escrita en nuestros corazones y que dé fruto abundante, que podamos comprenderla, que podamos entenderla, Señor, y que podamos vivir tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este texto, el autor del libro a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, continúa llamando a todos los judíos que han oído el Evangelio, que lo han escuchado, que se han apartado del judaísmo, pero que aún no han confiado en Cristo, aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Él aún no es su Señor. Y ha estado afirmando que Cristo es superior a los profetas, de igual manera que Cristo es superior a los ángeles, incluso es superior a Moisés. Él también aquí explica los peligros de no confiar en Cristo y se pregunta realmente por qué esa decisión se detiene en la vida de ellos. Y como vimos en la ocasión anterior, los primeros 13 versículos del capítulo 4 de Hebreos, pues es un llamado urgente a no demorarse en aceptar esa salvación que viene de parte de Dios, a recibir su reposo perfecto a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y hasta aquí lo que el autor ha dicho ha sido algo negativo, en el sentido de que si no cree, pues estará condenado, estará separado de Dios, estará alejado de su reposo. Se ha mostrado cómo la palabra de Dios también es un medio de juicio y habla de la espada de dos filos precisamente como ese instrumento de juicio. Ahora tenemos que ser conscientes de que el infierno es real y el peligro del infierno es algo real. Y esto debemos también decírselo a aquellos que no son salvos. Tenemos que ser fieles a lo que el Evangelio dice. Tenemos que advertir a los incrédulos de los peligros del infierno. Y así estamos demostrándoles también bondad. Ahora, en este texto, en los versículos 14 al 16, aquí el mensaje ahora se convierte en un mensaje positivo del Evangelio. El Evangelio no solamente nos aparta del infierno, nos salva de la muerte espiritual y además trae vida espiritual. Ahora, recibir a Cristo y recibir el Evangelio no solamente debe ser por temor a lo que nos pueda pasar si no lo aceptamos, sino por lo que nos va a pasar cuando lo aceptamos. Y esto precisamente tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Tener una relación con Jesucristo, una relación viva, es la experiencia más grande que puede tener una persona en toda su existencia. Caminar cada día en comunión con Él es algo glorioso. De modo que tenemos suficientes razones para recibir, aceptar el señorío de Jesucristo, entrar en su reposo, no solamente por miedo al juicio, sino por su belleza, no solamente por su ira, sino por su gracia, no porque es un juez justo, sino porque también es sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es misericordioso y es fiel. Y aquí en este texto pues encontramos
algunas características que hacen que el Señor Jesucristo sea nuestro gran sumo sacerdote. Y el primero de ellos es su sacerdocio perfecto. El segundo, su persona perfecta. Y el tercero, su provisión perfecta. Así es que vamos a desarrollar estos versículos en este orden. Ahora, el Señor Jesucristo es perfecto en todos estos aspectos y Él es el único sumo sacerdote verdadero de Dios. Todos los demás, todos los que ministraron en el Antiguo Testamento, no importa lo fieles que hayan sido, no eran más sino símbolos del verdadero sacerdocio de Cristo. Muy bien, así que toquemos el primer punto, su sacerdocio perfecto. Veamos el versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El libro de Hebreos desde el principio comienza a exaltar el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, veamos el versículo 3, él dice que hizo la purificación de nuestros pecados. En el capítulo 2, verso 17 dice que es misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el capítulo 3 dice que él es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, precisamente en el versículo 1. Y en los capítulos 7, 8 y 9 que vamos a hablar posteriormente, se enfocan únicamente en el sacerdocio del Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Aquí en ese texto lo llama así, el gran sumo sacerdote. Ahora, para comprender un poco mejor este texto, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Cómo Dios escoge a los sacerdotes allí para que sean mediadores entre su pueblo y Él. Y bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote debía ofrecer el sacrificio más alto. Y eso solamente se podía hacer una vez al año, en el día de la expiación, que los judíos llaman el Yom Kippur. El sumo sacerdote llevaba de manera simbólica todos los pecados del pueblo allí al lugar santísimo, incluyendo sus propios pecados, y derramaba sangre sobre el propiciatorio, recordemos, sobre la tapa del arca del pacto, como sacrificio precisamente para expiar los pecados de todo el pueblo. Así que este sumo sacerdote representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Y era el único instrumento humano que podía hacer esta función. Y en el capítulo 16 del libro de Levítico precisamente encontramos una descripción muy precisa de lo que debía hacer el sumo sacerdote y cómo presentar allí los sacrificios en el día del Yom Kippur. Así que antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar allí al lugar santísimo y que pudiera ofrecer allí un sacrificio, él debía hacer una ofrenda por sí mismo. ¿Por qué? Porque él también era pecador, como aquellos que iba también a representar. Además, el tiempo que debía estar allí en el lugar santísimo era muy, muy corto. Solo se le podía permitir estar allí en la presencia de la gloria de Dios, la gloria Shekinah, durante el tiempo del sacrificio únicamente. Ahora, para acceder al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar por 3 áreas en el tabernáculo o en el templo. El sumo sacerdote recogía la sangre y pasaba por la puerta a los atrios externos. Luego pasaba por otra puerta al lugar santo y luego por el velo al lugar santísimo. Él en ninguno de estos puntos se sentaba ni tenía que demorarse. Y tan pronto el sumo sacerdote ofrecía allí el sacrificio, tenía que salir del lugar y no regresaba en todo el año. Así que todos los años se necesitaba celebrar ese Yom Kippur, año tras año.
Ahora, entre cada uno de estos sacrificios que se hacían cada año, pues día tras día se hacían miles de sacrificios adicionales de todos los animales o de lo que producía incluso la tierra. Así que este era un proceso continuo, permanente, jamás se completaba, porque el sacerdocio y los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho ese único y suficiente sacrificio, ese sacrificio perfecto en la cruz? Él también traspasó las tres áreas. Cuando se dice aquí que traspasó los cielos, el primer cielo que tuvo que atravesar fue la atmósfera que nos rodea. El segundo cielo ya es el espacio exterior y llegó al tercer cielo, que es la morada de Dios, como habla allí en 2 Corintios 12, 2 y 4 el apóstol Pablo. Muy bien. Así que el Señor Jesucristo fue a la morada de Dios, no solamente donde estaba la gloria de Dios, sino donde estaba la persona misma de Dios. Y este, por consiguiente, es el lugar más santísimo de todos los lugares. Pero el Señor Jesucristo no tenía que retirarse de aquel lugar, porque este sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Y además era el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote perfecto, y se sentó allí a la diestra de Dios Padre por toda la eternidad. El Señor Jesucristo hizo la expiación perfecta por el pecado, de tal manera que el propósito por el cual fue enviado a la tierra fue realizado totalmente. Veamos lo que dice allí Juan capítulo 17, versos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De tal manera que la obra quedó completa cuando el Señor Jesucristo entra en el cielo y se presenta allí en persona en el lugar santísimo, como lo dice allí Hebreos 9:12. Dice así la palabra del Señor: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Él no pasó por el tabernáculo ni por las diferentes áreas del templo. Dice aquí la palabra que Él traspasó los cielos y cuando llegó se sentó. Así que Dios ya estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llevó a cabo la expiación por todos los pecados de todos los tiempos, por todos los que vienen a Él por la fe y lo aceptan como su Señor, como su Salvador. Así es que la súplica en este versículo es que todos aquellos judíos que todavía no estaban comprometidos aceptaran la obra de Jesucristo, lo aceptaran como su verdadero sumo sacerdote. En este versículo, la palabra profesión quiere realmente decir confesión, o sea, decir lo mismo. Y la confesión se relaciona con el testimonio del creyente, de su fe en Cristo, de su fidelidad para vivir por Cristo. Y recordemos que todos los judíos que vagaron por el desierto durante 40 años, ellos perdieron su confesión. De tal manera que ellos fueron un pobre testimonio del poder de Dios. Él los había sacado de Egipto, pero no confiaron en que Él les haría entrar en su reposo. De tal manera que la incredulidad les privó de la bendición de Dios. Así que todo cristiano debe demostrar su confesión, que esa confesión es verdadera. ¿Y cómo se demuestra? Cuando el cristiano se aferra
a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y cuando el cristiano se aferra a Cristo, Dios lo retiene, Dios lo guarda. En el año 70 después de Cristo, vino la destrucción de Jerusalén y con ella también la destrucción del templo, que era el único lugar donde se podía realizar los sacrificios. Así que desde esa fecha hasta el día de hoy no se han hecho más sacrificios judíos. Y por consiguiente, pues no ha habido la necesidad de un sacerdocio judío. Pero el Yom Kippur todavía se sigue celebrando como un día santo y el más importante de los días santos, pero no hay sacerdotes o sacrificios que se ofrezcan porque no hay sacerdotes para hacer los sacrificios, ni tampoco hay templo donde estos sacrificios se puedan ofrecer. Ahora vemos que el Señor Jesucristo estableció alguna forma de sacerdocio cristiano. Cuando el apóstol Pablo, allí en su primera carta, en el capítulo 2, versos 5 y 9, él se refiere a la iglesia, a todos los creyentes, como un sacerdocio santo y como un real sacerdocio. Así que los cristianos redimidos por el Señor Jesucristo somos una clase de sacerdotes en sentido general. Y nuestra responsabilidad es llevar a otros hombres, a otras personas, a Cristo por medio de la predicación, por medio de la enseñanza de su palabra y por medio de nuestro testimonio. Así que el Nuevo Testamento pues no enseña ni reconoce ninguna orden especial de sacerdocio, de algún sistema de sacrificios. Y así lo expresa el pastor John MacArthur, hablo comillas. Todas las afirmaciones de mediación especial sacerdotal entre Dios y los hombres, el ofrecimiento de sacrificios por los pecados, la expiación por ellos al repetir supuestamente el sacrificio de Cristo mediante un ritual o cualquier otra afirmación o práctica es en su totalidad no bíblica y pecaminosa. Es un desafío abierto a la obra terminada de Jesucristo. Cierro comillas. Así que cualquier sacerdocio religioso formal aquí en la tierra hoy implica precisamente que la expiación de Cristo no fue perfecta, de que la expiación por el pecado no se ha hecho. Es exactamente igual a la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán allí en el Antiguo Testamento. Se abrió la tierra y los tragó debido a su insolencia, debido a su rebeldía. Así que hoy en día cualquier sacerdocio establecido es ilegítimo. Es una afrenta directa al sacerdocio final del Señor Jesucristo. Y la palabra está diciendo aquí que nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, el más grande, el perfecto. Él, este sumo sacerdote, de una vez por todas, realizó el sacrificio único, el único que se necesitaba por el pecado, el único sacrificio eficaz que podía hacerse por el pecado. Así que cualquier otro sacerdote que intente reconciliar a los hombres con Dios es simplemente una barrera. ¿Por qué? Porque por la fe en el Señor Jesucristo, cualquier persona puede entrar directamente a la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se abrió el acceso a Dios. Quedó totalmente abierto el camino para aquel que quisiera entrar a la presencia del Señor en los términos que Dios estableció. Muy bien, veamos el punto número 2, su persona perfecta. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote quien no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el versículo 14 que acabamos de ver, allí se identifica a el Señor Jesucristo como Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro gran sumo sacerdote.
De tal manera que aquí están juntos tanto su nombre humano, Jesús, y su título divino, Hijo de Dios. Así que estas 12 partes reflejan su naturaleza. Y lo vemos también aquí en el capítulo, en el versículo 15. Muchas personas piensan que Dios está muy alejado de sus vidas, que a Él no le importan las preocupaciones del hombre. Jesús era el Hijo de Dios, pero esta divinidad no evitó que Él experimentara nuestros mismos sentimientos, que Él pasara por nuestras mismas emociones, que sufriera las mismas tentaciones, que experimentara el mismo dolor que nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos sentir. Y por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre, para ser partícipe de la tentación, de las pruebas, del sufrimiento de los hombres, y para poder triunfar, para poder vencer sobre ellos, para que Él pudiera ser ese sumo sacerdote comprensivo, ese sumo sacerdote compasivo. Cuando nosotros tenemos problemas, enfrentamos dificultades, hay heridas en nuestro corazón, hay depresión o hay tentación, queremos expresar esos sentimientos y esas necesidades a alguien que pueda entendernos y que nos pueda ayudar. Y precisamente el Señor Jesucristo dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, no solamente es misericordioso y fiel, sino que Él es también perfectamente comprensivo en su humanidad. Él tiene una capacidad sin igual para compadecerse de nosotros en cada situación de peligro, cuando viene la prueba y en cada situación que aparezca en nuestro camino, porque Él ya pasó por todas estas situaciones y por todas estas experiencias. El Señor Jesucristo experimentó toda clase de tentaciones, toda clase de pruebas, toda clase de dificultades. Él lloró allí, Él se estremeció frente a la tumba de Lázaro. En el huerto de Getsemaní también Él sudó gotas de sangre. Pero en este momento Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Él se compadece de nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo experimentó todos los sentimientos de amor, de preocupación, de desilusión, de pena, de frustración, pero Él era mucho más sensible a nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él tenía unos puntos de justicia muchísimo más altos. Él era totalmente consciente del mal y de los peligros del pecado. Así que su divinidad hizo que sus tentaciones y sus pruebas fueran mucho más difíciles de soportar para Él de lo que las nuestras son para nosotros. Voy a tratarlo de explicar con un ejemplo. Cuando una persona experimenta dolor por alguna razón, por alguna herida o qué sé yo, por alguna circunstancia en particular, a veces ese dolor es extremo. Pero llega un momento en que el cuerpo va a experimentar insensibilidad, incluso se puede desmayar. Así que el cuerpo tiene formas de apagar ese dolor cuando está más allá de lo que nosotros podemos soportar. Es lo que llamamos el umbral del dolor y eso varía de una persona a otra, pero todos tenemos un punto de quiebre. En otras palabras, la cantidad que nosotros podemos experimentar de dolor es limitada. De tal manera que podemos concluir que hay un grado de dolor que nunca vamos a experimentar, porque nuestros cuerpos apagarán esa sensibilidad de una forma u otra, o tal vez lleguemos a la muerte antes de que alcancemos ese punto. Este mismo principio lo podemos también aplicar a la tentación que experimentó el Señor Jesucristo. Existe también un grado de tentación que podemos no experimentar nunca. ¿Por qué? Porque no importa cuán espirituales podamos ser, sucumbiríamos y no saldríamos victoriosos. Pero el Señor Jesucristo no tenía esa limitación.
Él no tenía pecado, no tenía ese sistema de choque, de corte, ni tenía límite de debilidad para apagar la tentación después de cierto punto. Y él nunca sucumbió, experimentó la tentación al máximo y la experimentó como hombre, como ser humano. Fue tentado de todas las maneras, como nosotros y aún muchísimo más. Y la única diferencia es que él nunca pecó. Así que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, podemos recordar que Él sabe todo lo que nosotros sabemos, pero mucho más de lo que nosotros sabemos sobre la tentación, sobre las pruebas, sobre el dolor. Porque aquí la palabra está diciendo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y los judíos realmente no podían entender esto. Ellos sabían que Dios era santo, que Dios era justo, sin pecado, que era perfecto, omnipotente, conocían los atributos, la naturaleza de Dios, pero ellos no podían entender que Dios mismo, a través del Señor Jesucristo, experimentara dolor y mucho menos tentación. Ahora, bajo el antiguo pacto, el trato que Dios tenía con su pueblo fue más indirecto, fue como más distante. En algunos momentos especiales eh, experimentaron esa cercanía de Dios, como lo hacemos ahora los creyentes. Pero los judíos creían que Dios no podía ser partícipe de los sentimientos humanos, que Dios estaba muy lejos, que era demasiado distante y que Él no podía identificarse con nuestros sentimientos, con nuestros problemas, con nuestras tentaciones. Ahora, sin comprender la compasión de Dios, pues para los judíos era muy difícil comprender esta obra del Señor Jesucristo y para los gentiles todavía mucho más. De tal manera que la idea de que Dios mismo pudiera identificarse con el hombre en sus pruebas, en sus tentaciones, pues era una idea totalmente revolucionaria tanto para los judíos como para los gentiles. Por eso el escritor está diciendo que no solamente tenemos un Dios que está allí, sino que ha estado allí, que experimentó y pasó por esas mismas circunstancias. Aquí la palabra debilidades se refiere a flojera, a falta de firmeza, o sea, todas las limitaciones de la humanidad que incluyen también, por consiguiente, el pecado. El Señor Jesús conocía la tendencia de la naturaleza humana hacia el pecado. Así que su humanidad era su campo de batalla y fue precisamente donde el Señor Jesucristo en esa humanidad, Él enfrentó, batalló, peleó con el pecado y salió victorioso. Así que Él experimentó la tentación, el dolor y la angustia, pero de una forma intensa. Y toda esta lucha que el Señor tuvo fue sin pecado, porque Él estaba apartado, separado del pecado. Así que Él fue tentado con todo, sin misericordia para hacerlo caer en pecado. Pero nunca el Señor Jesucristo pecó, ni en palabras, ni en acciones. El Señor Jesucristo nunca pecó, pero Él entiende el pecado mejor que cualquier ser humano, porque lo ha visto con claridad y lo ha batallado con diligencia. Así que el Señor Jesucristo nunca pecó, no podía pecar. Sus tentaciones fueron mucho más terribles porque no caía y las soportaba hasta el extremo. Y esa ausencia de pecado en él pues incrementaba su sensibilidad al pecado. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 12 versos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Realmente el Señor Jesucristo entiende qué es el pecado,
Él conoce el pecado, conoce y entiende nuestra debilidad. Así que cualquier situación que nosotros vivamos en este camino de la vida, vamos a tener victoria en Jesucristo, porque Él entiende, Él ya pasó por esas circunstancias. Así que tenemos un sumo sacerdote compasivo, cuyo sacerdocio es perfecto y Él mismo es perfecto. Muy bien, entremos al punto número 3, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor Jesucristo entiende perfectamente la humanidad del hombre y Él también proveerá de manera perfecta para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo conoce nuestras tentaciones y nos sacará de ellas. Y en este texto el Espíritu Santo nuevamente está haciendo un llamado a aquellos que todavía no han creído y aceptado la obra del Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Y a los judíos les está diciendo que deben evitar volver al judaísmo. Ahora deben aferrarse a su confesión de Cristo. Y finalmente y necesariamente acercarse al trono de la gracia, confiadamente a ese trono de la presencia de Dios. En la antigüedad, las personas del común no podían acercarse a los gobernantes. Algunos ni siquiera permitían que sus oficiales de más alto rango se acercaran sin permiso. Recordemos, por ejemplo, el caso de la reina Esther. Siendo la esposa del rey Asuero, ella arriesgó su vida acercándose al rey. Pero hoy en día, gracias a Dios, cualquier persona que se ha arrepentido, sin importar cuán pecadora sea y cuán poco lo merezca, puede acercarse confiadamente al trono de Dios en cualquier momento y va a obtener perdón, va a recibir salvación, va a recibir misericordia, gracia de parte de Dios. Así que el trono de Cristo, el trono de Dios, que era un trono de juicio divino, ahora se convierte en ese trono de la gracia. ¿Para quiénes? Para aquellos que confían en Él. Recordemos que los sacerdotes judíos en la antigüedad, una vez por año, entraban al lugar santísimo y esto lo hicieron por siglos, regando sangre allí sobre el propiciatorio por los pecados del pueblo. Pero ahora el Señor Jesucristo derramó de una vez y para siempre su sangre por todos los pecados. ¿De quiénes? De todos aquellos que creen en Él. Esta es la provisión perfecta. Esta es su provisión. La Biblia habla mucho acerca de la justicia de Dios, pero sería terrible para nosotros que Dios solamente fuera justo y que no proveyera gracia. El hombre pecador merece por justicia la muerte. Esa es la sentencia de la justicia, pero necesita salvación. Y esa salvación es el regalo de la gracia de Dios. Y a este trono de la gracia puede ir cualquier persona con confianza, con seguridad. Es el trono de la gracia, porque esa gracia se otorga allí a la persona. Ahora estaría bien hacernos una pregunta. ¿Cómo alguna persona puede rechazar a semejante sumo sacerdote, a semejante Salvador, que no solamente nos permite acercarnos allí a su trono de gracia, donde vamos a encontrar ayuda,
sino que además nos está rogando de que vayamos con confianza. Y lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es que vengan con confianza hasta el trono de Dios, que se ha convertido en un trono de gracia por causa de la obra del Señor Jesucristo. Vengan hasta aquí, vengan y reciban esa gracia, reciban esa misericordia cuando la necesiten, antes de que sea demasiado tarde, antes de que su corazón se endurezca, antes de que termine el hoy de Dios. El oportuno socorro es ahora. Así que tenemos un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote que es compasivo, un sumo sacerdote que es nuestro Salvador. Él lo hizo todo, lo dio todo, lo entregó todo y ahora es el autor de eterna redención. Señor amado, gracias. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz. Gracias porque es el sacerdote perfecto, es la persona perfecta y a través de él recibimos su provisión perfecta. Dios amado, gracias. Solamente eso tú lo has podido hacer a través de la obra del Señor Jesucristo. En este día hoy estamos agradecidos contigo. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar firmes en la fe que profesamos y que con una profunda confianza podamos acercarnos allí al trono de gracia, donde experimentaremos tu misericordia, tu bondad, y en horas de necesidad tendremos el oportuno socorro. Gracias, amado y precioso Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.